Buenos días. Hoy vamos a charlar sobre clasificación de equipos de obra y ver algunos aspectos, no todos, pero la primera parte de lo que tiene que ver con la maquinaria que comprende los equipos de obra. ¿En qué consiste el grupo de maquinarias que forman el equipo de obra? Y son herramientas de distintas magnitudes que no van a hacer otra cosa que la ayuda a la tarea de los distintos operarios, obreros en los distintos rubros dentro de una obra. ¿Con qué objeto? Y de mejorar la productividad, por supuesto. De ahí entonces, esta clasificación que ustedes están viendo a continuación, ¿no? La cual comienza con lo que se conoce como maquinaria de rendimiento, luego la maquinaria de preparación y por último los medios auxiliares. Ya vamos a ver puntualmente cómo se definen cada uno de estos tres grupos, tres importantes grupos. Primero entonces, antes de pasar a esta clasificación, vamos a ver cómo determinamos los costos de estos equipos, cómo se dividen también a su vez los costos de estos equipos. El costo directo es aquel que afecta la cantidad del ítem producido. Fíjense ya la definición como está dada. Costo directo, es decir, tiene una directa correlación con lo que se produjo con esa maquinaria para ese ítem. ¿Qué significa esto? Entonces, la conclusión, mayor producción, mayor costo directo. El ítem producido, generalmente lo vamos a medir en una determinada unidad que el equipo puede realizar. Por ejemplo, limpieza de maleza por hectárea, en el caso de un CRAP, pero una motoniveladora, o alguna otra unidad como metros cúbicos del movimiento del suelo, por ejemplo, para una pala frontal. Hay muchos ejemplos. En cuanto al rendimiento de un equipo, es la cantidad del ítem producido en la unidad de tiempo. Fíjense, ya estamos hablando, clasificando los distintos términos, las distintas definiciones, de acuerdo al aspecto que estemos analizando de cada equipo. Entonces, ahora hablamos de rendimiento, entonces es cantidad del ítem por unidad de tiempo. ¿Eso qué significa entonces? Recién hablábamos del costo directo como la cantidad del ítem y afectado directamente al equipo, o sea, mayor producción, mayor costo, ¿no es cierto? Ahora, el ítem producido, entonces, lo que puede realizar el equipo, decíamos, cantidad de hectáreas, por ejemplo, como decíamos recién, en el caso de limpieza de terreno con una motorniveladora, que habíamos mencionado, y ahora, si hablamos de rendimiento, ya va a ser cantidad de hectáreas por hora, por ejemplo. A eso, fíjense cómo le vamos definiendo cada aspecto de un equipo, depende de qué punto de vista lo estemos analizando. Bueno, ahora sí pasamos a la clasificación, que teníamos maquinaria. La primera de ellas era maquinaria de rendimiento. Son aquellas que en general tienen un costo más elevado y su vida útil supera los plazos de la obra. ¿Qué significa esto? Fíjense, ya que estamos hablando de costos, en todo momento acá nos vamos a estar refiriendo, de acuerdo a lo que habíamos visto ya con el ingeniero Duarte el lunes, el análisis del precio, está metido permanentemente en lo que tenga que ver costos, precios, que ya habíamos visto de qué se trataba, con una injerencia importantísima en lo que tiene que ver a obra. Y en este caso, desde el punto de vista de los equipos. Entonces, costo elevado y con vida útil que supera los plazos de obra. O sea que esto nos está diciendo que la determinación del costo
es muy importante para realizarlo a través de los análisis unitarios de cada equipo y que tiene que ser minucioso dado a los montos que estamos hablando. Y vamos a ver qué tipo de equipo se refiere. Los costos podrán ser de la hora de trabajo del equipo o el costo unitario del ítem producido por el equipo. El grupo de equipos. ¿Qué significa grupo de equipos? Grupo de equipos realmente se le llama a el trabajo que realizan varias maquinarias en obra. Porque no, en una obra importante se toma claramente lo que por ahí es más común, la obra vial, por el tamaño, por la importancia. En el caso de nosotros cuando estamos viajando por la ruta, que vemos una ampliación, reparación o mantenimiento simplemente de ruta, vemos que hay un montón de máquinas de los distintos ítems o rubros que estén realizando en ese trabajo y vemos cómo trabajan en conjunto la faltadora, la planadora, camiones que mueven suelo, palas frontales, en fin, a eso se le llama grupo de equipos y esto es muy importante el costeo para considerar por la influencia en la coordinación que tiene que tener. Claro, porque los mismos equipos, digamos, en distintas tareas, digamos, pueden dar un costo diferente. Totalmente, totalmente. Claro. Y fíjense la importancia. O sea, en esto, hablando así en criollo, no se puede perder plata, o lo menos posible. Claro, se trata de optimizar los recursos. Exactamente. Pásame. Sí, sí, porque bueno, hablaba de excavadoras, tractores, palas frontales. Bueno, el primer punto entonces eran máquinas de rendimiento, lo que hablamos recién, y el grupo número 2 son las máquinas de preparación. Ya fíjense que habíamos mencionado palas frontales, topadoras, recién tractores, o sea, máquinas de un costo importante. Las de rendimiento, dijimos recién, el grupo 1. Ahora en el grupo 2, lo que se conocen como máquinas de preparación, son máquinas ya de costo intermedio y su costo tiene que ver directamente con su costo directo y su rendimiento. ¿Y qué importancia tiene esto? Que se puede afectar estos gastos, estos valores, se pueden ya situarlo en el grupo de gastos generales de la obra. Depende del caso. Nos estamos refiriendo a qué tipo de máquina. Bueno, ya serán, generalmente son máquinas fijas, volqueta, hormigoneras, guinches, grúas. Entonces, son máquinas que tienen un menor valor y por un determinado trabajo están ubicados en un sector. Bien. Medios auxiliares. Y el tercer grupo, entonces, habíamos hablado de 3, recuerden, máquina de rendimiento, máquina de prestación, y el tercer grupo de medios auxiliares son aquellas de costos menores. Fíjense que la clasificación tiene que ver no solo con su función, tamaño y costo, que le damos una importancia bastante alta, una jerarquía de valores, sino que además, de acuerdo a su función, la preparación, un gasto intermedio, y la de medios auxiliares con costos menores, también a gastos generales, y otro detalle muy importante que normalmente se van amortizando a lo largo de la obra, o sea que su costo está previsto que quede cerrado al final de la obra. Cuando hablamos de medios auxiliares. De medios auxiliares. Que los medios auxiliares, digamos, son análogos a lo que serían los insumos, digamos, respecto de los materiales. Justamente, exactamente. Consumibles o no, consumibles o no,
pero que pueden sufrir un deterioro que quedarían, que pueden quedar o no, pero generalmente se lo considera como que pueden quedar fuera de servicio al final de la obra y estarían cubiertos su costo. Claro, por ejemplo, o sea, estructura de techo, y en la estructura de techo yo tengo perfiles de chapa conformada en frío, los cuales los tengo que, o sea, procesar de alguna manera, digamos, para poder montarlo. Entonces los tengo que cortar a medida. Cuando voy a cortarlo, digamos, utilizo, o sea, amoladoras y utilizo discos de corte. Entonces el disco de corte, digamos, vendría a ser el equivalente, es el medio auxiliar, Claro, el insumo. Sí, Exactamente. Insumo, exactamente. Para montar ese techo, como medio auxiliar, necesito andamios y otras herramientas, como pueden ser aparejos, plumas, o sea, diferentes medios, digamos, pero que debieran estar contemplados en los gastos generales. Claro, en gasto general, justamente. Y cubierto. Ahora, todo lo que se pueda reciclar, bienvenido. Claro. Sí. Pero con esas condiciones que decía Javier. Claro, el caso de los andamios en los medios auxiliares, digamos, sería el caso, digamos, como más particular en cuanto a medios auxiliares que se pueden reutilizar. Los encofrados de la estructura de hormigón también, dependiendo de la madera, o si se utiliza un sistema, digamos, de molde, digamos, que modular. Modular, exactamente. Como que se pueden, admite varios reciclados. Que admite varios reciclados, exactamente. Paso. Sí, una cosa más ahí hay que tener en cuenta el caso de usar andamios metálicos de madera. También cuando se utilizan metálicos, tienen una vida útil mucho más larga. Exacto. Y los de madera hay que ir reciclando lo que se puede, digamos, a medida que uno va. Claro, cortando. incluso en algunos pliegos, digamos, se van a establecer, digamos, requerimientos en cuanto a los medios auxiliares, digamos. Hay pliegos, digamos, que no te permiten trabajar con andamio de madera, por ejemplo. ¿Sí? Otra de las cosas que tienen los medios auxiliares, como los andamios, digamos, o los sistemas puntales, digamos, que en el caso de los metálicos, digamos, podés obtener prestaciones, digamos, un poco más adaptables, digamos, al tipo de obra. Andamios telescópicos, por ejemplo, que en el caso de la madera, digamos, o sea, es mucho más difícil de lograr, digamos. Pero estamos hablando de otros costos. Estamos hablando siempre de otro costo. Cuando aumentan las prestaciones, digamos, del medio auxiliar o del equipo, de la herramienta, de lo que se está utilizando, es lógico, digamos, que aumente el costo. Entonces, ahí aparece la famosa relación costo-beneficio. Entonces, yo tengo que evaluar como director técnico, digamos, cuál es la mejor opción. De acuerdo al destino, siempre. Claro, de acuerdo al destino, de acuerdo a los recursos también, al contexto, digamos, a dónde estemos. No es lo mismo hacer, o sea, una obra en ciudad autónoma de Buenos Aires, digamos, que hacerla en Andresito, digamos. Los recursos van a ser diferentes. Entonces hay que enfocarse, digamos, en establecer claramente ese contexto, digamos, en la parte sobre todo, digamos, de recursos y también requisitos. Por la municipalidad de Buenos Aires me parece lo mismo con el claro, control también. Exactamente, el control también es diferente. Sí, hay una, ya que lo mencionaba, tía, si nos ponemos puntualmente a ver cada detalle, hay varios ítems a considerar en cada caso. Exactamente. Y a lo mejor con la misma obra, con el mismo tipo de obra, pero hay un montón de factores que intervienen en un lugar u otro. Tal cual, así es. Bueno, acá dentro de la provincia, las demás diferencias posadas con respecto a los otros municipios, el nivel de control que llevan y sus requisitos. ¿No? Por ahí con nosotros no tanto, pero otros municipios más chicos, sí, seguro. Sí, acá al lado Guaraní, por ejemplo, o Campo Viera. Claro, que en realidad que no te controlan no quiere decir que haga mal las cosas, pero por lo general se suele... Tiene que ver también, o sea, con la disponibilidad de profesionales. Por lo general, en los municipios chicos también suele haber escasez de profesionales. Digamos, y a medida que empiezan a mudarse, eso es un fenómeno cultural, si se quiere, digamos. O sea, la mayor cantidad de profesionales que están matriculados en la provincia, digamos, están en Posadas.
gran porcentaje está allá. Y entonces, digamos, hace, digamos, que el ejercicio profesional, digamos, esté más desarrollado que en Oberá o en Dorado o casos, digamos, más puntuales como Campo Viera, Campo Ramón, para mí. Bueno, nos fuimos un poco de tema. No, pero tiene que ver. Pero tiene que ver. Sí, y además le agrego a lo que vos decís, Javier, está el aspecto de presupuesto también de cada municipio. Al ser más pequeño, no cuenta con un departamento específico, entonces También. por ahí el profesional no tiene cabida y tiene que organizarse en otro polo más importante. Sí. Hay varias cuestiones ahí que Varias se cuestiones, cruzan. correcto. Y ya que hablabas de lo que eran costos y pensando bien en el acceso a estos equipos, pasamos a lo siguiente, que es la forma de obtener esos equipos, justamente. Bien. Son tres formas básicas que consiste en directamente, como cualquier producto, la compra, lo necesito, lo compro si puedo, la disponibilidad de alquiler y lo que se conoce en inglés como leasing, que es un alquiler con opción a compra. Ya es otro tipo de contrato con los proveedores, donde se puede optar por alquilar un equipo con la opción posterior a comprar. Vamos a ver algunos detalles de cada uno rápidamente. Bueno, lo que tiene la forma que vamos a elegir, y bueno, dependerá de hacernos de ese equipo de acuerdo a para qué lo necesitamos con el menor costo posible. Claro, yo voy a elegir de las tres opciones, digamos, la que me represente el menor costo. O por lo menos la mejor relación costo-beneficio, digamos, Sí. el menor costo y el mayor beneficio. Y beneficio, exactamente. Por ejemplo, la compra sobre el alquiler. Sí. Si el equipo, la empresa compra su equipo, dispone del equipo cuando quiere, como quiere, lo administra como quiere, con costos muy bajos, ya con operarios propios, entonces lo maneja a su criterio y no cuando lo alquila o a partir de un leasing que tiene que estar dependiendo de una empresa de terceros, la disponibilidad que por ahí le da con con operarios de la otra empresa, los costos, los valores van a ser los mismos. Pero ahora le viene la pregunta, si la obra no lo amerita, ¿se justifica que compre un equipo caro para tener un equipo propio? Claro. Desventaja entonces de la compra, la alta inversión justamente, lo referíamos recién. De acuerdo al uso que se le va a dar, puede o no quedar rápidamente obsoleto. ¿Y qué significa esto? El equipo propio se lo va a tratar de usarlo más allá de la vida útil. ¿Y eso qué significa? Mantenimiento, reparaciones reiteradas, complicaciones con un equipo que ya comienza a romperse Por el desgaste. por el Claro, desgaste propio. Problema de desgaste, sí. Claro. Y más en este tipo de... Esto se va a notar más en equipos pesados, Javier. Entonces, tienen insumos importados con altos costos en dólares, todo lo que tenga que ver con mantenimiento. Después ya vamos a ver algunos detalles por ahí, en las próximas clases con algunos videitos por ahí que sí, vamos a compartirlo. Los distintos elementos, no vamos a desarmar un motor, pero por lo menos vamos a saber lo que es un flexible, un sistema hidráulico, una bomba hidráulica, bueno, todo este de válvulas, una válvula, pues los tipos son todo hidráulicos, entonces es lo que más está expuesto, además de las herramientas de corte, y que tienden a dañarse en primera instancia y con un mantenimiento, un costo de mantenimiento importante, justamente. Bueno, en cuanto al leasing, es la posibilidad de poner el equipo enseguida, inmediatamente, con alguna entrega nomás, no necesariamente disponer de todo el pago, y se puede optar incluso
de acuerdo a un contrato, por diferir la decisión de compra, o no. Pero obviamente, el sistema de leasing tiene otros costos. Va a tener un sistema de alquiler pactado más alto, por ahí porque la empresa que ofrece el leasing está esperando que ese equipo le dé un mayor beneficio, y si al final no termina siendo comprado, queda con un equipo con medio uso, por llamarlo de alguna forma, y que al final no fue vendido. Entonces, eso tiene su precio. Ya vamos a ver después también la ecuación de la amortización de equipo. Entonces, estas incidencias se tienen. Es el equivalente a un plan de ahorro previo. Básicamente es algo más conocido. Bueno, la desventaja justamente es la cuota, una cuota alta, lo que mencionábamos recién, y es cierto, el surtido de equipos especiales no es tan amplio como ir a una agencia y elegir el equipo específico que uno necesita. Está bien. Bueno, ¿qué es la vida económica de un equipo? Bueno, este dato es muy importante porque es el periodo durante el cual el equipo lleva a cabo el servicio en condiciones económicas rentables. Es decir, cuando está en condiciones de funcionar sin mayor mantenimiento que el normal. Esto sucede, por supuesto, de nuevo hasta un cierto tiempo. Vamos a ver ya lo que es vida útil del equipo. No solo vida económica, sino que está ligada a la vida útil. Que sea económicamente rentable. En general, los costos del equipo se realizan con el costo, teniendo en cuenta por la hora de funcionamiento, y en el caso, por ejemplo, ya sea lo que decíamos recién, un vehículo como puede ser una pala frontal, un tractor, alguna topadora, pero en el caso de elementos de transporte, lo podemos, además de la hora de funcionamiento, puede ser más importante o más adecuado poder analizar su funcionamiento por kilómetros recorridos, como el caso de un camión volcador. Claro, son dos formas de analizar costos. Horario o por unidad de medida. Exactamente. También, o sea, puede darse el caso, digamos, claro, esto sería análisis de costos. Después, por otro lado, digamos, estaría el rendimiento. Digamos, cada máquina que hay tendría que estar asociado a la unidad de medida de litio. Sí, y por tiempo también, generalmente, claro, es uno de los más usuales. Y vamos a ver en un ejemplo posterior que a veces nos es conveniente. Normalmente vamos a manejarlo todo en alguna unidad de uso del equipo por hora, pero también es interesante conocer, para sobre todo aquellas horas, empresas grandes que llevan horas más largas, equipos que tienen una estadística anual. Entonces nos interesa también conocer ese rendimiento por año. Claro. Sobre todo si es un equipo propio, con más razón. ¿No? Sí. Yo recuerdo ver, bueno, esto de las 10.000 horas es el equivalente, digamos, a 5 años de trabajo, más o menos. Sí. Trabajando 8 horas diarias. ¿Sí? Daría como resultado más o menos 5 años. Después yo recuerdo haber hecho una medición para una excavadora sobre orugas, en una tarea, digamos, de extracción y carga de camiones, en donde la excavadora tardaba en cargar un balancín de 10 metros cúbicos 2 minutos y medio. Entonces ahí poder, con esa medición, en promedio, ¿no? ¿Sí? En promedio, con esa medición vos podés establecer el volumen, que era, o sea, para el caso del balancín, 10 metros cúbicos, y se tardó un tiempo de 2 minutos y medio, y entonces el rendimiento de la excavadora, digamos, en ese proceso de extraer y cargar, surge de dividir la cantidad de tiempo, digamos, por la cantidad de metros cúbicos. Entonces eso puede pasar a ser el rendimiento en un níquel, por ejemplo. En un lugar también, porque si tiene que moverse, se cambia. Exactamente. O sea, ya hay que contemplar
Sí. Supongamos que tenga que desplazarse normal en una hora, 200 metros. Claro, cuando hicimos la limpieza en Barrio Súper, nosotros usamos una Retro Caterpillar 416B, que es de las primeras que salieron con doble tracción. Y usábamos usábamos 4 camiones. Recorrían una distancia de 500 metros con una pendiente mayor al 10%, digamos. Es decir, bajaban por la calle hasta el lugar en donde está ahora el predio de Capital del Monte. Toda esa explanada, ese relleno, digamos, que se hizo ahí, fue con suelo vegetal que se extraído de la parte de arriba. Y después, o sea, se fue aportando suelo seleccionado, digamos, después hubo alguien que compró su terreno, digamos, pero en su momento era un peñadero. Era una pendiente. Se aprovechó de eso. ¿Se aprovechó? Sí, 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 exactamente, se aprovechó. Y bueno, eso, por ejemplo, o sea, no había necesidad de poner más de 4 camiones, digamos, por la distancia y por el recorrido. Porque todas esas cuestiones, digamos, o sea, van haciendo, digamos, algo. Bueno, eso es lo que dijiste, es muy importante. Notaste que con 4 camiones el grupo de trabajo funcionaba bien. Funcionaba bien. O sea que con 2 camiones más ya no iban a ser Con 2 redundantes. camiones, o con un camión más, digamos, hay un camión, digamos, que quedaba esperando. Exactamente. De esa manera, digamos, o sea, cuando salía un camión, llegaba el otro, digamos, y la retropala, digamos, se mantenía trabajando constantemente. Si hubo días en donde hubo 2 camiones, por ejemplo, entonces la máquina tenía que esperar. ¿Sí? Ahí la máquina es la que Ahí la máquina es la que queda desaprovechada, digamos. O sea que este detalle que decís vos hace al grupo y hay que considerarlo también dentro del costo. Claro, exactamente. Bueno, o sea que de ahí el renglón que sigue es tener en cuenta los resultados. Claro, los resultados que pueden ser falsos o no, por ahí no me gusta mucho lo que dice el texto falso, sino que erróneo. Erróneo, sí. ¿Y qué significa esto erróneo entonces? Referirnos a valores de catálogo o una observación o análisis más puntual. Para disminuir la tasa de error, digamos, en los datos de rendimiento y de consumo de horas de los equipos, digamos, se recomienda utilizar valores de catálogo, experiencias, digamos, de la empresa en máquinas similares, eso van a ser las fuentes de información y planillas de especialistas. Pero básicamente son catálogos del fabricante y por lo general el resto de los ítems surge, digamos, de la medición en campo. Claro, la medición en campo, uno pasa que uno comete errores porque por ahí compara tareas que no son iguales. También, lógicamente, donde son los rendimientos cambian dependiendo de cómo es la tarea. Por eso, o sea, vos tenés que especificar, cada vez que haces un análisis de costo, digamos, se tiene que especificar, digamos, cómo se midió o qué tarea se midió. Qué tarea se hizo, claro, qué tarea y en qué contexto. En este caso, qué movimientos tuvo la máquina para ese rendimiento. E incluso geográficamente también. Y sí, cambia. Por los tipos de suelos. Claro, o si está muy en altura, por ahí los motores también cambian de rendimiento. Paso. Costo directo. Entonces vamos a entrar ya en clima con el tema de lo que tiene que ver con costos, los costos del equipo, comenzando por los directos. Entonces será el de operación del equipo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar estos valores para después el presupuesto de obra. O sea, va a ser parte de lo que ya vimos antes, lo que de la clase pasada, del global. Vamos a meter ahí lo que tenga que ver con el costo del equipo. Dentro de esos costos directos vamos a tener costos variables que dependen o varían proporcionalmente con la producción y costos fijos, los cuales no dependen de la producción. Ejemplos de costos variables pueden ser el combustible, exactamente. Mayor
utilización, mayor producción, mayor combustible. Exactamente. Los aceites y los Aceite, lubricante, combustible, todos los insumos, digamos, que hacen Sí, o sea, al funcionamiento del equipo. al funcionamiento, cuando están Claro. trabajando. En el caso de los aceites y los lubricantes, digamos, o sea, la empresa fabricante de equipos establece, o sea, la periodicidad de los servicios de mantenimiento, ¿sí? Entonces, en función a esa periodicidad, digamos, está el consumo de aceites y lubricantes, por ejemplo, condicionado a la cantidad de horas de trabajo. Es decir, o sea, para 10.000 horas totales, digamos, de vida útil del equipo, digamos, se supone, digamos, que a una cantidad que pueden ser 1.000, 2.000, 3.000 horas, digamos, se hace un protocolo de mantenimiento en donde seguramente va a haber algún consumo o compra de insumos, digamos, para renovar aceite, lubricante, filtros, las cubiertas. Sí, sí. Bueno, y los fijos, que no tienen que ver directamente con la producción, y son los seguros, la guarda, Exactamente. seguridad del depósito, de los galpones, O sea, el alquiler del depósito. y el claro. alquiler o mantenimiento, si es propio, porque es un lugar donde que tiene su valor, o alquilado o propio, tiene su costo también de mantenimiento, y los seguros de equipo, los impuestos. impuestos, en fin, todos alumbrados, tiene que ver también con la seguridad del lugar. Son costos que no tienen que ver con la producción, produzca o no, van a estar. Van a estar, exactamente, son costos fijos. Bueno, y entre los variables, acá comenzamos, fíjense, ya a hablar de depreciación. El costo de posesión. ¿Qué es el costo de posesión? Es adquirir el equipo. Bueno, y ahí es donde tengo que comenzar a analizar ya la depreciación. La depreciación está directamente ligada a los intereses y a los impuestos. ¿Qué significa esto? Porque la depreciación que sufre un bien, como puede ser en este caso un equipo de trabajo, requirió de un capital de inversión para adquirirlo. Ese capital tiene su costo, ya sea que sea capital propio de la empresa que lo adquirió, porque podía haberlo invertido en otra cosa, en la bolsa de inversiones o cualquier otro tipo de inversión que no viene al caso ahora, y además bueno, y eso que genera sus intereses propios del dinero, y además de los impuestos propios, ¿no es cierto? Propios del Estado. Creo que se entiende eso, ¿no? Sí, se entiende. Y después, además del costo de posesión, o sea, de adquirir ese bien, está el costo de mantenimiento y conservación, que es lo que estábamos hablando recién, ya ligado a esto. Mantenimiento de rutina, normal por el uso, piezas que se gastan, eh, reparaciones menores, yo le pondría otra vez, ahí primero, reparaciones menores, normales, de piezas básicas que se rompen, como un flexible o una cuchilla, y reparaciones mayores, ya hay como por ejemplo, con fundió motor, una cosa de que bueno, puede pasar. Claro, o sea, No prevista, pero puede pasar. reparaciones menores serían repuestos, digamos, o sea, que sean fáciles de conseguir. En realidad, o sea, poniendo sinceridad, digamos, o sea, los repuestos de equipo, digamos, siempre son difíciles de conseguir. Sí. Entonces, todos los mantenimientos, digamos, las reparaciones, digamos, van a generar, digamos, demoras en el uso del equipo. Esto hay que tener presente, digamos, por eso es importante también, o sea, tomar conciencia del cuidado que se tiene que tener, digamos, en el mantenimiento del equipo, respetar los protocolos que se establece el fabricante y, o sea, tener presente, digamos, que cada máquina tiene un rendimiento y una utilidad en una determinada tarea. Por ejemplo, o sea, yo voy a nivelar un terreno, digamos, con una pala cargadora, que o sea, es muy común de ver
en obra, digamos, y O sea, vos, aclarando lo que vos estás diciendo, el mal uso de la el mal herramienta. uso de la herramienta, digamos, va a tender a que las reparaciones, digamos, o sean imprevistas y mayores. Y eso es mayor costo. Claro, la distancia, por ejemplo, de carreteo, digamos, o sea, que puede admitir un sistema sobre orugas, digamos, es muy reducida, digamos. O sea, entonces, yo he visto en obra, digamos, casos en donde, o sea, hacen caminar las excavadoras sobre orugas, digamos, más de 1 kilómetro. Y eso es súper nocivo, digamos, para todo lo que es el sistema, digamos, mecánico De movimiento. de movimiento. Y ese movimiento está pensado, digamos, para que la máquina, o sea, haga algún desplazamiento, digamos, puntual, digamos, en el sector, digamos, donde está haciendo acopio, extracción y carga de camión. Correcto. Mantenimiento y conservación. Costo de operación. Y sí, bueno, el costo de operación, sí. Ya tiene que ver con el mantenimiento, o sea, en uso, lo hablamos hoy también. Ya hablamos, digamos, Sí, lo o sea, ahí mencionamos. está incluido, en el costo de operación está incluido la mano de obra, que es, o sea, el costo, digamos. Hay que agregarle lo que dijimos, hay que agregarle Claro. mano de obra. Exactamente. Y bueno, el traslado, Claro, esos son parte de los costos fijos. Ahora vemos los costos fijos que son, en el caso del costo de posesión, intereses e impuestos. En el caso del costo de mantenimiento y conservación, tenemos la guarda y el seguro. Y en el caso de costos de operación, el traslado, montaje y desmontaje cuando corresponda. Hay equipos como, por ejemplo, los hinches, digamos, que tienen un costo de montaje y un costo de desmontaje. claro, eso es lo que las columnas que Exactamente, estaba sí, leyendo. sí. Los hinches son las columnas que se utilizan, digamos, para mover, digamos, Sí, eso en tiene diferentes todo. niveles materiales. Claro, toda una instalación. Tiene su fundación Sí, también. sí, sí. O sea, toda una preparación Claro. importante, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora un poquito, hablamos entonces, repasemos, Sí, costo de equipo, era costo de posesión sí, y costos de operación. ¿Sí? Era exacto. uno para adquirirlo y el otro para utilizarlo. Ujú. Bueno, en cuanto, vamos a desmenuzar ahora un poquito más, conocer, a ver El costo de posesión. cómo le damos algún tipo de dimensión al costo de posesión. Okay. Para ello, tenemos que analizar la depreciación que va sufriendo ese bien, según lo mencionamos antes, con el tiempo, que tiene que ver con el uso, con la depreciación de las variables de mercado, y podemos relacionarla con una depreciación, yo le diría más que horaria, temporal, porque nos puede servir una depreciación horaria, mensual o anual también, en fin, depende del caso. Ahí hay una expresión que es, en este caso está puesta en una unidad de pesos por hora, una depreciación de pesos por hora, que es una buena referencia también, ¿no? Donde C es el costo del equipo. Por ahí van a encontrar en otros textos con distintas, las variables estas, con otras acepciones. Eso no importa. C le llaman BA también, valor de adquisición al costo del Claro, lo equipo. importante es entender, digamos, lo que implica Lo que significa cada parámetro. parte, digamos. O sea, ¿cómo se calcula la depreciación? Bueno, haciendo la diferencia entre el costo del equipo y el valor residual, y eso, digamos, o sea, afectado o dividido por la vida económica media del equipo. Contanos qué es el valor residual, chicos. El valor residual, no me acuerdo. O valor de rescate. O sea, es análogo al valor Sí, de sí, rescate. sí, Entonces, sí, el valor sí, de sí. rescate es, Sí. o sea, lo que cuesta, digamos, poner en condiciones el equipo. Y claro, y si al final de su vida útil le queda algún valor, entonces eso se descuenta del valor de adquisición. No, básicamente el valor residual es el valor por el cual uno puede
vender después el equipo una vez que deja de usarlo. Claro, claro. Ya sea por chatarra o por lo que sea. Sí, Independientemente que haya cumplido su vida útil o no. Claro, lo puedes vender al 70% y ese es tu valor residual. 70% de la vida útil. bueno, y la vida económica media del equipo tiene que ver con el uso, la vida total, que está prevista. Puede ser 7.000 horas, 7.500 horas, 10.000 horas, depende del equipo. En total, la vida útil total y la vida económica media, realmente se la toma como entre los análisis anuales. Entonces, podemos decir, si tenemos un equipo con una vida útil de 5 años, de 10.000 horas, entonces estamos hablando de 2.000 horas anuales. Claro. A eso se refiere. Bueno, habíamos dicho que ese valor que es necesario, ya sea obtenido de financiación exterior, ajena, o de capital propio de la empresa, tiene sus intereses. Esa plata tiene un costo. Entonces, si bien desde el punto de vista contable es un gasto, hay que considerarlo como un costo dentro del equipo. Está bien, es un gasto, se adquirió el equipo, de capital nuestro, pero ese capital fue del beneficio de horas anteriores a lo mejor de la empresa, es propiedad de la empresa, entonces eso también tiene un valor. Una fórmula muy utilizada es la de Adil Gabay, que dice que el costo horario del interés, es decir, peso hora del interés, va a ser igual entonces al valor de la adquisición del equipo menos el valor residual o de rescate, es el valor que queda al final de la vida útil, si lo tiene, si por ahí no sirve para nada, y además le molesta más como chatarra que lo que vale, sería cero, y si no, eso depende del equipo, sobre las horas anuales, multiplicado por la vida económica en años, la vida total, n más 1, sobre 2n, n también sigue siendo la vida económica en años, el mismo parámetro anterior, por la tasa anual de mercado, en porcentaje, ¿no? O sea, decimal. Realmente la tasa anual, lo tenemos, no sé, por decir, la tasa anual del 60, 80%, sería un número hoy, bueno, entonces sería 0,8. Por eso es I sobre 100. Entonces, repasamos. El costo horario del interés, o sea, fíjense que acá estamos analizando el costo del interés por hora, en este caso, como dijimos antes, también podemos ya hacerlo si nos interesa o nos sirve mensualmente o anualmente, pero en este caso por hora, va a ser valor de adquisición C menos valor residual sobre las horas de utilización del equipo. N más 1, siendo N la vida útil, la vida económica total, en años, dijimos 5 años, puede ser 7 años, 7 años y medio, más 1 sobre 2N, y el parámetro I minúscula, entonces repasemos, es la tasa anual de mercado. claro, de mercado, en decimal. ¿Tá? Bueno, los impuestos se determinan en valores anuales, de acuerdo a esa expresión que está ahí también, por hora. Entonces, se van a sumar de acuerdo a la cantidad de impuestos que haya, los distintos gravámenes de cada lugar. En el caso de nuestro país, bueno, todo lo que tenga que ver con importación, mantenimiento, producción, ganancia, en fin, todo lo que tenga que ver con la parte
impositiva. Debe tenerse presente que a medida que el equipo va pasando el tiempo, los impuestos y la tasa disminuyen, por eso se hace una sumatoria de los mismos durante el periodo de utilidad de la máquina. Bueno, el mantenimiento, la mencionamos, asegura que el equipo funcione en condiciones correctas, adecuadas, durante toda su vida económica. El programa de mantenimiento es muy importante seguir de acuerdo al fabricante por una cuestión de que nos va a asegurar que trabajar con repuestos originales, obviamente que tienen sus costos, porque siempre hay repuestos alternativos o insumos alternativos, o aceite alternativo, grasa, sobre todo fluidos del sistema hidráulico, que es una cosa tan delicada, pero es importante seguir siempre las indicaciones del fabricante, ya que estos provienen de laboratorios con muchísimas pruebas y el proceso garantiza el buen funcionamiento de la máquina. Sí, muchas veces es importante también tener algunos repuestos disponibles ya en la obra, que se sabe que pueden llegar a necesitarse para las máquinas, porque el costo que te lleva a tener parado una máquina porque no puedes conseguir determinado repuesto es muy grande, y a veces es conveniente tener ya en el obrador, por el caso de una máquina que se sabe que eventualmente puede necesitar alguno de los repuestos. Claro, y sí, eso es en base a estadística, ¿no es cierto? Lo que vos decís, Sí, Gustavo, sí, totalmente. y eso tiene mucho que ver ya con la experiencia de uso de la empresa. Entonces, es natural buscar una prevención de ese tipo, de ese punto de vista. Bueno, como una forma de darle un valor al mantenimiento, sobre todo mantenimiento de rutina, así como decía Gustavo recién, reemplazo y reparaciones que ya deben estar programadas, podemos mencionar esta expresión. Si no se dispone de mayor información por los fabricantes o de un determinado equipo específicamente, se utiliza la expresión también en pesos hora, como C sobre H, siendo C el costo del equipo, el mismo, o sea, el costo de adquisición o de posesión, sobre la vida económica. Siempre nos vamos a estar refiriendo al costo de acuerdo a la cantidad de vida útil de la máquina, por un coeficiente K que proviene de una tabla, lo que vamos a ver más adelante. Que ese coeficiente K está afectado también a su rendimiento por potencia, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Y el rendimiento por potencia tiene que ver con el trabajo en plano, en zona plana, en pendiente, en el lugar geográfico en que se encuentren, altura barométrica, presión atmosférica, temperatura. Como son motores de combustión interna, la temperatura también incide sobre el funcionamiento de estos equipos. Son motores diésel, combustión interna, cuarto tiempo, obviamente ya son todo. Entonces, la temperatura y la altura barométrica le afectan. Bueno, ese coeficiente K está afectado justamente por cada uno de estos parámetros. Bueno, otro aspecto que habíamos mencionado antes, que es la guarda y seguro, que por un lado la guarda, desde el punto de vista también con la unidad de pesos hora, va a ser la suma total de todos los gastos de guarda, llámese sereno, llámese alquiler de galpón, iluminación, sobre el valor del equipo. Y el seguro, lo mismo, también sumar todos aquellos seguros que tengan que ver, que afecten a ese equipo en particular. Bueno, habíamos visto entonces hasta acá los costos de posesión. Ahora vamos a ver, o sea, lo que nos costaba
Lo que hacemos solamente por tener el equipo. Solo para tener el equipo, ¿eh? La posesión y lo que implicaba la pérdida, o sea, la depreciación y todo lo que estamos viendo recién. Ahora vamos al costo de operación. ¿Qué es eso? ¿A qué nos estamos refiriendo? Los costos para que ese equipo funcione, ¿eh? Un costo de operación que si el equipo no está en funcionamiento, es nulo. Claro. Podrán ser variables, o sea, si no está funcionando, es cero, como dijimos recién. Y en el caso de que esté funcionando, bueno, va a variar de acuerdo al consumo, a la mano de obra utilizado en la operación. O sea, suena lógico, ¿no? ¿Cuáles serían aquellos que mencionamos recién? Antes, combustibles, gasoil, normalmente estas máquinas son diésel, los distintos tipos de aceites, lubricantes, fluidos hidráulicos, que van a estar indicados normalmente en el manual de uso y catálogos y comunicaciones técnicas específicas de los fabricantes. Sugerencias, obviamente, esto es muy general, pero se puede tomar como el consumo de gasoil de 0,15 litros por HP hora. Es decir, HP, la potencia de, supongamos una topadora que tiene 120 HP, entonces, bueno, podemos dividir 0,15 por 120 HP y nos va a dar una idea aproximada del consumo. Lo ideal sería contar con información técnica específica, ¿no? Pero a falta de un otro dato, para tener una estimación, porque va a variar obviamente de equipo a equipo, nos puede servir ese dato. O de aceites lubricantes también, como 2 milésimas, siempre referido a la potencia. ¿Y por qué a la potencia? Y porque tiene que ver con el tamaño del motor. Un equipo mayor va a requerir un motor más grande, con mayor potencia, va a tener mayor consumo, mayor desgaste. Entonces, de ahí que tiene que ver la relación con la potencia. Sí, primero uno se va a guiar por lo que dice el catálogo, pero después uno puede ir estimando el mismo rendimiento a la obra ya de su propia máquina. Claro, con las prestaciones, sí. Correcto. Si no tenés ninguna sola cosa, usar esta fórmula. Claro. Y lo mismo con las grasas. Este tipo de aparatos tienen muchas conexiones y zonas articuladas de roce entre roces metálicos de acero, entonces requieren de un lubricante, no es mi especialidad, nuestra especialidad, creo que para mencionarlo correctamente tenía que ser un mecánico, pero son lubricantes en pasta, conocidos como grasas, no lubricantes líquidos como un aceite, pero son en pasta, que se aplican en zonas donde hay articulaciones y movimientos, en varios lugares, y donde no puede faltar la grasa porque ahí se produce un roce entre acero y un desgaste prematuro. Entonces es muy importante el tema del mantenimiento en cuanto a la lubricación con grasas. Bueno, el combustible que mostró en la última parte, relacionado para hallar algún tipo o sea, el rendimiento que vamos a tener del combustible relacionado con la potencia del equipo. Bueno, obviamente alguien va a tener que operar ese equipo. Para eso necesitamos mano de obra que generalmente se le considera un oficial especializado. Es decir, es muy común que tomemos al oficial básico de la construcción y tenga un suplemento superior de reconocimiento como tarea especializada, un operario de equipo semi-liviano, semi pesado o muy pesado,
con un mayor reconocimiento, eso de acuerdo a convenio con los gremios de la construcción, que son los operadores de los distintos tipos de equipos. Bueno, eso va a incluir el jornal básico de trabajo, más todo lo que tenga que ver con cargas sociales, aportes, ART, seguros, en fin, gremios. Eso va a incluir todo en los costos de la mano de obra. Bueno, y en cuanto a los costos fijos de operación, tiene que ver con el traslado, o el montaje, cuando hay que, por ejemplo, una grúa que mencionaba el ingeniero Duarte, una grúa oruga, bueno, que hay que situar, generalmente todo este tipo de aparatos se lo utiliza en zonas anegadas, donde una pala retro o pala frontal puede llegar a sufrir, acostarle el desplazamiento por presencia de agua o de humedades. Entonces se utilizan estas grúas, que son equipos muy pesados y con movimientos a oruga, con obviamente desplazamiento limitado, como mencionamos hoy, no para grande distancia. Entonces, si se requiere, no tiene sentido que tiene que moverse 1 o 2 kilómetros, va a haber que cargarlo nuevamente en un carretón, llevarla hasta allá. Bueno, eso tiene un costo en cuanto a tiempo y a traslado. A eso se refiere con costos fijos de operación. Sí, que se producen una sola vez y después Claro, no depende de la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, que se va avanzando en una pared, el armado en andamio, sino que se divide después. Es como si tenés el depósito de carne de y tenés ya la máquina de recito. Bueno, una vez va a salir al recito. Y ahí queda una zona de obra, ¿no? Más allá de que haya un tratado menor adentro. Claro, exactamente. Entonces, no depende del rendimiento ahí o del uso, sino de que esté estacionado el equipo armado ahí. Bueno, entonces, este costo fijo de operación lo podemos mensurar también como una relación con las horas trabajadas para tener algún tipo de dato al respecto. Otro dato también interesante es el del costo directo productivo, que repasamos, tiene que ver con el costo de posesión, mantenimiento y conservación, costos de materiales y de operación, y los costos de mano de obra de operación. Y podemos relacionarlo con el costo directo improductivo, el costo de posesión más el costo de la mano de obra de operación, que van a ser los mismos. Es decir, un obrero que se le está pagando y la máquina no está funcionando es un costo directo improductivo. El tipo está cobrando porque está asignado a esa máquina, y cuando la máquina está detenida por alguna razón, mediodía, un día, cobra igual. Bueno, eso es un costo directo improductivo. Bueno, la producción, resultado del trabajo realizado por los equipos, ya sea individualmente o en grupos. Vamos a ver luego lo que mencionamos hoy, el rendimiento que tiene que ver con la altura barométrica, temperatura de funcionamiento. Eso ya lo mencionó Javier hoy a los chicos. Vamos a ver con más tiempo porque todo otro capítulo, el ajuste del rendimiento justamente. Entonces, vamos a mencionar nada más que vamos a analizar el rendimiento, la influencia de las condiciones de trabajo, ciclos, agrupación coordinada. Claro, exactamente. Bueno, eso es todo otro capítulo aparte. O sea que vamos a dejarle hasta acá. Ok. Ahora. Ajá. Paso a... Sí. Ahora vamos a ver un ejemplo
los cálculos del costo de hora máquina, digamos, de una motoniveladora 670G. El costo horario total se va a definir como costo horario de posesión más el costo horario de operación. Es un repaso de lo que vimos recién. Exactamente. Entonces, como datos generales de la maquinaria, tenemos el valor de adquisición, Que hoy era C. exactamente, hoy era C. Ahora, la vida económica útil, que es la cantidad de años y horas, digamos, o sea, que el equipo va a estar funcionando en condiciones normales, como mínimo. El valor de rescate, que hoy era valor residual, Sí, sí. ¿sí? Que es el 25%, digamos, del valor de adquisición. La potencia, que está fijada en 202 HP, Para este modelo. para este modelo, exactamente. Y la tasa activa en moneda nacional, que es del 14,08%, digamos. Este también es variable, digamos, según La región. Sí, la región y según el tiempo también. Entonces, ahí vuelve a estar la expresión del costo horario de la depreciación, ¿sí? En donde se hace la diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual y la vida útil de la máquina. Sí, de la económica total. Exactamente. Entonces, se calcula y se obtiene una depreciación por este valor, ¿sí? En pesos por año, o en unidades monetarias por año y en unidades monetarias por hora. Eso es lo que mencionábamos hoy. Son dos datos, de acuerdo a qué quieramos analizar, o por año o por hora. Exactamente. ¿Sí? Bien. Luego viene el costo horario del interés de capital invertido. El interés del capital invertido es IMA, que es La inversión media anual. ok, por el porcentaje de interés, y ese interés es simple. Sí, en porcentaje, el interés del valor de 14 es en la... Ajá, este acá. Sí, O sea, la tasa activa en claro, moneda nacional. sí. Okay. Eso dividido el número de horas anuales, 2000, que está acá. sí, ya está, como dato. Es un dato de la máquina. El cálculo de la inversión media anual. Perdón, Sí. es lo que mencionábamos hoy, que es el costo de la plata. Ya sea que sea plata propia de la empresa o plata de financiación de tercero, pero es el interés que genera esa plata, que no podemos dejar de desconocerlo. Esa máquina costó, no sé cuánto si hay, $200.000. Bueno, esos $200.000, si yo lo hubiera puesto a trabajar en otra cosa, En plazo fijo, por plazo fijo, me iba a arrojar un interés tanto. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahí. Eso es lo que estamos viendo Claro. en el interés de capital De capital, claro, y invertido. por eso, o sea, se traduce en pesos, digamos, por hora. Claro, claro. Porque estamos ganando o perdiendo por tener la máquina. Es un costo horario, digamos, por cálculo de la inversión media anual se basa en el valor anual de adquisición, el valor residual, ¿sí? Y 2 veces N, que es el número de vida de años. El número de años, que está acá. Año total de uso de la máquina. El cálculo de la inversión media anual da este valor y el interés de capital invertido da un costo, ¿sí? Que es casi equivalente a la depreciación, si prestamos atención. Sí, la depreciación está en 40,55 por hora y el interés de capital invertido está en 38,50. Es alto, ¿no? Sí, es alto. Después tenemos el costo horario de los seguros, impuestos y almacenaje, ¿sí? Que se establecen como porcentajes. Supongo que esto es porcentaje de valor de adquisición. Sí. Sí, esto se toma para esta máquina, pero en general son muy parecidos por el tamaño. Esta es una máquina más larga, ocupa más lugar, por ejemplo, para almacenaje que una pala frontal. Sí, exacto. Estos, recordemos que estamos analizando el costo de posesión. Claro, exacto. Y esto sería parte de los costos fijos de posesión. Está bien. Entiendo. Bueno. Eso se dice. ¿Sigo? Sí, ahí no, después del cuadrito. No, bájale. No, a ver.
La sumatoria, Acá. ahí seguro impuesto y almacenaje. Ujú. Bien, entonces yo sumando la depreciación, el interés de capital invertido, los seguros, impuestos y almacenaje, tengo un costo horario de posesión de 95,51 por hora. Ahí está todo repasando. Ujú, Teníamos dos costos, el costo de posesión y el que viene ahora, ujú. el de operación. El de operación. Bueno, entonces la suma de los tres primeros de subítem nos da el de El de posesión. que dijiste Exactamente, recién. sí. Ahora vemos el cálculo del costo horario de operación. Entonces, tenemos como datos generales el consumo de combustible. Galón. Exactamente, esto está en galones, bueno, Son 6 litros. son 6 litros. O sea, 6 litros por galón. Por- Un galón, 6 litros. O sea, que esto sería 6 por 3,5. A 20 litros. 18, casi 20. 21. 21 litros por hora. Sí, está bien, más o menos. Más o menos, sí, 21 litros por hora. Después la retropala tiene algo de 10, 12 litros, 7 litros para los camiones volcadores. 50 litros por hora para los camiones de playa, digamos, los que, o sea, mueven carretones de 20 metros también. Litros hora. O sea, un viaje desde Posada a Cabrera en un Mercedes 1633, digamos, consume 50 litros de gasolina. O sea, Bastante consumo. en realidad consume un poco más, digamos, porque el camión tarda más en disfrutar, digamos, una hora y media, o sea, que más o menos llega a los 75 litros. Un Volvo automático de estos semi que transporte Sí. clásico andan en los 38 litros. Impresionante lo económico comparado con. Comparado con No, probablemente por el. Bueno, la pero, carga. o sea, depende de un montón de factores. Sí, porque si el camión vacío, Por ejemplo, Volkswagen, digamos, en la línea de autos, Volkswagen es muy económico en cuanto a repuestos. Bueno, perdón, es económico en consumo, ¿sí? Pero no tan económico en repuestos. Después hay otras marcas, digamos, donde el consumo es alto, digamos, pero o sea, la adquisición de repuestos es más económica. Hay una relación ahí. Claro. Bueno, tenemos todos los consumos, digamos, de aceites, tanto de motor, caja de cambio, ¿sí? El aceite de toma de fuerza, reductor de dirección es el aceite hidráulico, supongo. Sí, el fluido hidráulico de los sistemas. Exactamente. Ese aceite va dentro de los pistones, digamos, que accionan los diferentes elementos, digamos, de la máquina. ¿Sí? Torricelli. Sí. ¿Qué más tenemos ahí? Filtros. ¿Sí? Los filtros se establecen como un porcentaje, digamos, del, del consumo de combustible más lubricante. Esto tiene que ver, digamos, con el hecho, digamos, de que son unidades, ¿no?, globales. Y bueno, se pueden calcular, digamos, viendo el catálogo, digamos, la cantidad de filtros, digamos, que se podrían consumir en las 10.000 horas o en las 15.000 horas, digamos, que están. Sí, no es una tarea fácil de precisar. No, Cada el equipo problema, es distinto. claro, el problema no es definir la cantidad de filtros, que eso se puede hacer, digamos, sino, o sea, definir el costo. Porque en 10.000 horas, digamos, o sea, en un sistema económico que tenga inflación, digamos, es difícil de predecir. Y hay estabilidad, digamos, o poder hacer proyecciones y decir, bueno, qué sé yo, en 10.000 horas, digamos, voy a tener 20 filtros de uso. Compro los 20 y digamos, listo. o compro los 20 o digo, digamos, el costo, digamos, no va a variar, digamos, va a ser tanto. Exactamente. Neumáticos, ¿sí? La cantidad de unidades,
la vida útil de cada unidad está fijada en 4.500 horas, ¿sí? Y esto está asociado a condiciones severas. Claro. Si las condiciones son leves o moderadas, digamos, o sea, la cantidad de horas de la vida útil va a cambiar. A aumentar. Va a aumentar, exactamente. Operador. El operador, lo que mencionamos también hoy, que se toma como referencia las horas hombres del operario de la construcción, de acuerdo al gremio, ¿viste? El consultado. Entonces, un oficial de la construcción, horas hombres de un operario. Entonces, el operador del equipo, o pesado, o semipesado, lo que sea, siempre va a ser un porcentaje superior, porque se le reconoce como un oficial especializado. Claro. A eso es lo que se refiere, ya lo mencionamos hoy. Bueno, costo de mantenimiento y reparación. El costo de mantenimiento y reparación sale del costo de mano de obra más el costo de reparación. Para calcular ambos costos, se determina previamente el costo de mantenimiento. El costo de mantenimiento, ¿sí?, se asume como el 90% del valor de adquisición. El costo de la mano de obra va a ser el 25% del costo de mantenimiento sobre la vida útil económica del equipo. Luego, el costo de reparaciones va a ser un 75% del costo de mantenimiento dividido la vida económica útil del equipo. Se hacen esos cálculos y se llega a la conclusión que para este ejemplo el costo de mantenimiento y reparación es de 48,66. Si comparamos el costo de mantenimiento y reparación con el interés de capital invertido y la depreciación, son valores que están en un porcentaje razonable, digamos, bastante cercano. Exactamente. Bueno, y eso sería todo. Sí, es un ejemplo de aplicación de las expresiones que hemos visto para evaluar el costo de posesión, tanto los fijos como variables, con los costos después de operación. Recordemos entonces, para los chicos, que éramos los dos costos más importantes que analizábamos. Primero adquirir la máquina y después ponerla a trabajar, básicamente. Perfecto. Bueno, ¿cierro la grabación? Sí. Y bueno, quedan en libertad de seguir sus actividades.